Bueno, estamos de vuelta acá, Negrito con Leche Marrón, por Antorcha TV, ya con nuestro invitado, el ecologista, historiador, cronista fotográfico de nuestra ciudad, fotógrafo, profesor universitario, bueno, productor agropecuaria, apicultor. Entonces, bueno, ya un extenso currículum y muy integral ese currículum, pues Juan Rafael Raidán García. Con él vamos a estar conversando en lo que resta del programa. Estamos conectando tarde porque no teníamos internet. Entonces, bueno, gracias por estar allí. Y bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, el amigo Juan Rafael Raidán. Juan Rafael tiene un planteamiento que hemos venido discutiendo bastante tiempo sobre el verdadero inicio de lo que es nuestra ciudad. Normalmente se tiene como el 23 de febrero de 1933, ¿no? Juan dice, mira, sí, perfecto, ahí se comenzó a abrir el OG1, pero si no revienta el petróleo, ¿qué hubiera pasado? Exacto. Y ese reventón ocurrió un 16 de julio, Día del Carmen, en el año 1937. 4 años después. Hoy hace 85 años. Hoy hace 85 años. Una fecha muy interesante, 85 años, ¿no? Entonces, Juan, tú no tomaste café así. Claro. Ok, yo pensé. Gracias. Bueno, Juan, mañana es Día del Carmen. Te contacté con suficiente tiempo porque era un hombre ocupado. Vamos a nuevamente a discutir ese tema, ¿no? O sea, se mantiene aquel día, yo creo que es muy icónico, muy simbólico, pero de verdad el tire comienza a surgir en el 37. Te comentaba que en los libros de la hoy diócesis de Barcelona estábamos buscando el registro de una fe de bautismo de una persona que tiene 95 años, vive la persona, necesita para una diligencia familiar de sus descendientes, necesita esa fe de bautismo, y bueno, ella no tenía más o menos idea de cuánto, pero nació en el año 29, ¿no? Entonces ella dice que fue bautizada aquí por un padre llamado Arias. Claro que sí. Entonces, pero que el que manejaba la situación, manejaba el tema de Pariaguán, de San Tomé, del Tigre, sí. Pero cuando vamos a buscar los libros que aparecen en la diócesis comienzan en el año 1941. Entonces, de repente fue bautizada antes y no se encuentra pues la fe de bautismo. Y la Iglesia Católica no le va a dar a nadie una fe de bautismo si no está realmente en los libros. Que se vuelva a bautizar. Bueno, cuéntanos eso. Bueno, muchas gracias por tu invitación. De verdad que siempre es grato estar contigo y hablar de estos temas interesantes que de alguna manera nos apasionan los dos. Así es. Y por eso es que nos animamos a hablar sobre esto. Caramba, mira, de verdad que ha sido impresionante cómo pasó un año. Tuvimos el año pasado, pero pasó así. Así es, pero nosotros sí tuvimos el 16. Sí, exacto, tuvimos el 16. Bueno, unas horas antes estamos, ¿no? Porque es mañana. Sí, es una fecha, indudablemente que siempre se ha hablado de que el aniversario del Tigre es el 23 de febrero, que comenzó el Tigre, surgió el 23 de febrero de 1933. Yo lo pongo de esta manera. Cuando algo va a nacer, primero tiene que gestarse, ¿verdad? Todo mamífero, todo animal, toda persona, cuando va a nacer, antes de nacer, hay un proceso de gestación. Y luego, después que ya el feto esté listo, nace el nacimiento. Así nacemos todos. Así es. Desde el 23 de febrero de 1933 hasta el 16 de julio de 1937, transcurrieron 4 años, 5 meses para que saliera el petróleo sobre la mesa de Washington. Eso fue toda una epopeya, toda una odisea, porque no había carreteras entre Barcelona y Ciudad Bolívar, habían puras trillas, o sea, estaba en un estado muy rural. Entonces, bueno, tuvieron que venir por el Orinoco
para poder gestionar lo del petróleo y pasó mucho tiempo en ese proceso. Hasta que un 16 de julio de 1937 salió el petróleo. Realmente es una fecha muy, muy importante para el Tigre. Yo desde hace 30 años, justo, he estado proponiendo, haciéndole ver a la gente a través de la prensa, de la radio, etcétera, la importancia de ese día, que fue el día que salió el petróleo. Si no hubiese, lo he dicho varias veces, si no hubiese tenido el petróleo, nosotros no estuviéramos aquí echando el cuento, no estuviéramos conversando. ¿Por qué? Porque anteriormente al petróleo lo que había era pura sabana. Esto era puros pueblecitos equidistantes unos de otros en todo el estado de Suárez. Eso era el estado. Estaban las comunidades indígenas, sí. Estaban las comunidades indígenas, sí, inclusive en el año 1919, mucho antes, pasa por aquí los primeros automóviles que van al Orinoco, y pasa Guillermo Zuluaga, el padre del que tuvo el canal Globovisión, Guillermo Zuluaga, pasa por aquí porque vivieron dos familias, los Stelling y los Zuluaga, que se unieron para venir al Orinoco. Y fueron de Caracas. Una odisea. Una odisea. O sea, plantearon, pues, vamos a hacer un viaje de aventura. Exactamente. Y pasan por la Mesa de Guanica. Con unos Forte, seguramente. Forte. De tablita. De tablita. Exacto. Pasaron por aquí y tenemos una croniquilla, que la llama así, Guillermo Zuluaga, donde habla precisamente de la odisea de atravesar la mesa. Vienen desde Maracay, ¿verdad? Se reúnen en Valencia, entre Valencia y Maracay se reúnen los Stelling Zuluaga, bajan hacia el oriente, pero entrando por San Juan de los Pobres, por el llano, exactamente. Llegan a Zaraza. Sí, la costa era imposible. Exacto, no había. Claro. Llegan a Zaraza, de Zaraza vienen bajando y llegan hasta Cantabria. De ahí agarran un vaquiano para atravesar la mesa, porque no conocían mucho, se pegaban los carros, eran arenales, etcétera, etcétera. Y pasan por Cachama y hacen y él describe cómo fue su encuentro en Cachama. Muy interesante, esa croniquilla la conseguí yo en la revista Farol, que Zuluaga, ese Guillermo Zuluaga era geólogo y escribía para esta revista. Correcto. Y entonces una crónica muy interesante, es larga la crónica, pero específicamente sobre lo de la Mesa de Guanipa, yo la puse en el libro del Tigre de Historia Gráfica del Pueblo Petrolero, en la segunda edición, para que la gente tuviera más información al respecto, ¿no? La croniquilla, esa parte. Entonces cuando pasan por aquí, lo que había eran pura sabana. Nada. O sea, Sí estaba una oficinita de telégrafo que estaba donde está hoy el Tigrito. Había una oficina que ahí se paraba la gente cuando venía, inclusive entre Barcelona y Ciudad Bolívar, se paraban allí a poner telegramas, etcétera, etcétera. Y lo que había era que las comunidades, el Cari existía, el Pau existía, Pariaguán, Cantabria, pero toda esta zona donde está el Tigre, Tigrito y Santo Tomé, era sabana. era sabana. Exacto. Toman el nombre de oficina, porque todo el mundo le decía la oficina, ¿verdad? Le ponen al nombre del pozo oficina, por eso. Por la oficina de la ciudad. Sí, necesitaba un nombre para la locación, por una toponimia. Claro. Entonces agarran y le ponen oficina. Que por cierto, yo quisiera leer algo que tengo aquí, que traje. Claro. Que describe de una manera magistral el 16 de julio el 16 de julio, Miguel Otero Silva, en su novela Oficina número 1. Él la describe de una manera buenísima, magistral, ¿no? Y nos da a nosotros una fotografía fenomenal del momento, ¿no? Dice: apareció el petróleo en el pozo Oficina número 1. La cosa sucedió durante el turno de la cuadrilla de Tony Roberts. Se refería a Julio Max Padden. Julio Max Padden, su verdadero nombre era Tony Roberts. No, Julio Max Padden. Ah, ok. Tony Roberts era el nombre que utiliza Miguel Otero Silva para Julio Max Padden. En la novela oficial número 1. Pero yo le pongo el paréntesis. Claro, Max Padden, porque se refería a él. Exactamente. Correcto. Diurno en esa ocasión, los hombres sudaban bajo un sol de las 2 de la tarde, que el soplo del viento hacía un tanto más llevadero.
El perforador observaba fijamente el temblor de las agujas en el cuadrante. Los cuñeros destornillaban el extremo de un tubo, manipulando sus llaves y garfios gigantescos, ayudándose con patadas de sus zapatones, cuando irrumpió por el agujero de la plataforma una bocanada de líquido negro y espeso que los bañó de pies a cabeza. Y no pasó nada, porque la perforación se realizaba con esmerada cautela y se habían tomado las precauciones necesarias para evitar que el estallido súbito de un surtidor de petróleo lanzase por los aires todo aquel andamiaje, la plataforma, la torre, los tubos y los hombres. Como ocurrió en muchas partes. Exacto, pero no hubo el reventón como tal, ¿no? Correcto. Y esto es totalmente cierto desde el punto de vista de lo técnico, sí. Uh-huh. Había ocurrido, sin embargo, aquí es interesante, un acontecimiento trascendental que esculpiría con letras de oro aquel 16 de julio, día de Nuestra Señora del Carmen, que esculpiría con letras de oro aquel 16 de julio, día de Nuestra Señora. Es interesantísimo, ¿no? Claro. Fíjate, en los corazones de los accionistas de la compañía, por supuesto, la colosal serpiente negra, sepultada por millones de siglos en las oquedades de la llanura, había sido balanceada por la tubería del taladro a 6.184 pies de profundidad. Sus oscuros boterones libres se abrían a la luz del sol como una oscura palmera. O sea, ese momento es importante. A mí me capturó esto, y por eso en ese momento digo, wow, y yo averigüé, ¿por qué le está diciendo esto? Claro. Y realmente fue así, aconteció de esa manera, o sea, se impregnó de la información, y aquí nos lo está dando Miguel Oteo Silva en oficina número 1. ¿Tú pudiste hablar con Julio más tarde o su familia o alguien que trabajó en ese momento? Me hubiera encantado. Yo era muy amigo del viejo Juli. El Julito, o el hijo, somos súper amigos y todavía nos mantenemos en contacto, ¿no? Bueno, él vive en los Estados Unidos y tal. Nos llamamos y tal y conversamos, ¿no? Bueno, era más fino, o sea, el petróleo, fíjate, era más fino y de mejor precio que el del lago de Maracaibo. Y eso es totalmente cierto. Claro. Voy a terminar aquí, cuando dice, se reunieron en grupo sobre la plataforma alrededor del caño embetunado y gorgueante, ingenieros, perforadores, cuñeros, el encuellador de altura, el mecánico, un muchacho que ayudaba a mezclar sustancias químicas en el barro de circulación, se mantenían tiesos y solemnes, conscientes de la importancia del momento, como si posasen para una fotografía que en realidad merecía ser tomada. Excelente. Pero Charles Reynolds, o sea, se refiere al geólogo, que fue Ernest Catcher, lo pongo, se limitó a anotar en una carterita de cuero negro la profundidad del taladro y a renglón seguido la fecha y hora exacta del reventón. Aquí hago una pequeña asterisco donde digo, la página del libro, de la última edición, dice Mauro Barrios que para ese día la Virgen, desde una nube en la inmensidad de Guanipa, hizo con los rayos luminosos de sus manos el milagro para que saltara el petróleo del pozo OG1. Y que allí donde aún permanece el monumento erguido al pozo y sus hombres, es bueno edificarle una gruta o un templo a la milagrosa Virgen del Carmen.
Y digo, ahora me refiero a mi persona, y digo que tomando la visión de Mauro Barrios, bien podríamos llamar a la Virgen del Carmen la Virgen de la Prosperidad del Tigre. Sin quitarle protagonismo A la Virgen del Valle, claro. Ahora, ¿cómo lo ves? excelente, no, muy bien. Y como tú dices, una fotografía llevada a la prosa. A la prosa. Entonces, ahora, Juan, ahí entran las preguntas. Porque muchos te dirán, no, pero es que allí había algo. Sí, ok, había algo. Seguramente había algunos servicios, para que la gente comiera, algo, claro. Pero entra justamente, se hubiera desarrollado si no hay el petróleo. No, por supuesto que no. Hubiera quedado, pero como muchos lugares donde se conseguía el pozo, se perforaba, pero salía seco. Se iba el taladro y se iba la... ¿Y cómo esperaron tanto tiempo? O sea, esa es una buena pregunta. ¿Por qué no se cansaron de esperar y cerraron ese pozo? Eso al regreso. Okay. Vamos a la pausa y en minutos seguimos acá en Negrito con Leche Marrón conversando con Juan Rafael Raidán García, que es cronista fotográfico de nuestra ciudad. Ya regresamos. Bueno, estamos de vuelta ya, Negrito con Leche Marrón. Es fascinante el tema y lo aprovecharon los amigos que están por Instagram Live, que ya tienen la mediana respuesta, ¿no? Parte de la respuesta a la interrogante que dejamos allí al aire, Juan. ¿Por qué se esperó tanto? O sea, 33, 34, ¿por qué no se cerró eso? Y bueno, aquí no hay nada. ¿Qué pasó? Bueno, la información que tengo y por la deducción que hago también en el tiempo, es que era toda una travesía que había que hacer. Por ejemplo, salir desde Maracaibo, atravesar el Golfo de Venezuela y prácticamente recorrer toda la costa venezolana para llegar al delta del Orinoco y al puerto de Ciudad Bolívar, ¿no? Una ruta de cabotaje, o sea, sí, y larga. Claro, ellos empezaron a explorar desde la parte sur del estado. O sea, en la canoa, por ejemplo, ellos perforaron, pero se encontraron que no salía petróleo, pero esa es la zona de extrapesado. O sea, no había ni conocimiento de repente. Exactamente, y no se conocía sobre ese petróleo. Claro. Luego continuamos arriba y llegan inclusive a la zona de Santa Rosa, ¿no? Sí, en Santa Rosa, y perforan allí un pozo. Pero no salió nada, salió seco. Luego empiezan en otro lugar también. Hubieron varios intentos, inclusive en Merey, en la zona que llaman Merey. Hasta que llegaron. Exacto. Hasta que llegaron. La nueva tecnología tuvo. La nueva tecnología. Claro. Pero llegaron a la zona de oficina, que llamamos ahora la oficina, campo oficina, y empezaron a perforar. Estuvieron ahí perforando un tiempo y salió gas. Pero fue muy extrañoso, lo del gas fue muy fuerte, que tuvieron que traer técnicos de Maracaibo para poder parar ese gas y tal. Y ya se suponía que allí había petróleo. ¿Por qué? Por el gas. Claro. Y bueno, aguantaron. Y pasó el tiempo hasta que... Aguantaron y le rindió frutos al final esa espera. No, yo creo que también el problema era que no había vías. O sea, no había una vía transitable entre Barcelona y Ciudad Bolívar o Soledad. Ahora, Juan, encontramos eso, o sea, hay un momento estático, vamos a llamarlo de esa manera, entre gestación, el 33 y 37, de repente todo era una rutina diaria idéntica, un día igual que el otro, y de repente, el petróleo comienza a decir, porque eso es como toda mina, oro, hay oro. Entonces, ¿qué pasó allí? O sea, ¿qué información maneja de qué pasó con esa información y cómo comienza la gente a movilizarse? Espontáneamente, la compañía empieza a traer personal, las familias comienzan a desplazarse. ¿Cuál fue el concepto para que creciera el Tigre? Y ahí entra cómo llegan nuestros primeros pobladores, ¿verdad? Ya a hacer otras cosas. Bueno, comienza la prensa,
La Esfera, por ejemplo. La Esfera anuncia que en ese tiempo Petróleo en Anzoátegui, y a la vez petróleo era sinónimo de riqueza. Claro. Y entonces, bueno, la gente al saber que habían taladros y que la compañía necesitaba operación, claro. Empezó la gente a venirse. Los primeros que empiezan a venirse son la gente del Cari, que estaban cerquita. La gente del Cari, la gente de Pariaguán, la gente de La Canoa, la misma gente de Ciudad Bolívar, ¿no? Y fíjate que fue tan rápida la cuestión que ya en el 39 estaban construyendo el oleoducto y la carretera para mandar el petróleo desde acá a Bolívar. Y a Tanfar, por supuesto, porque nosotros nos olvidamos de la importancia que tiene Tanfar o Tanfan. Como le decimos nosotros. Tanfan. Pero es granja de tanques realmente. Es granja de tanques, sí, patio, granja, sí, campo de tanques. Campo de tanques. Tanfar o Tanfan es tan importante porque ahí es donde se aglomera el petróleo, se acumula para bombearlo, claro. para que vaya a Guaraguao. O sea, tiene que pasar de donde se está explotando vía tubería a esos centros de acopio y de ahí salir. El gran acopio, o sea, la riqueza del Tigre está en Tanfar, porque es el acopio, ¿verdad? Claro. Y ahí se bombea el petróleo. Viendo tu pero de verdad, o sea, bueno, tú dices, ok, está allí, pero ese no era el movimiento real de ciudad. O sea, porque la ciudad no creció allí, creció en torno al trabajo. Al trabajo, en torno al primer pozo. Y por supuesto, primer pozo, el primer campamento que empezó a agrandarse hasta que se convirtió en campo oficina, que es la primera planificación que tiene el Tigre, por cierto. Y nosotros se nos olvida, campo oficina es el primer urbanismo que se hace acá. Claro, un urbanismo tipo americano. Tipo americano, correcto. Con sus calles, con sus brocales, con su acueducto, sin cerca, agua, cerca vinieron después. Y claro, tuvieron que meterle cerca porque nosotros necesitamos cerca como cultura. Claro. Nosotros no somos una cultura. No, cercas y rejas. Cercas y rejas y muros, porque hay que aguantar que se va a meter. Claro. En cambio, las culturas sajonas es totalmente claro. Santo Tomé fue un ejemplo, ¿no? Uno va a Campo Norte ve antes, ¿no? Claro. Pero Campo Sur, la gente sí. Claro, no, y ahorita es más complicado. Ahora Juan, ok, 37, entre el 33 y el 37, que lo que podía haber era quizás algún restaurancito, alguna mínimo, ¿no? Para un kiosco. Ajá, entonces, ¿qué comienza? ¿Cuáles son las primeras construcciones ciudad? O sea, ya pueblo, hacia lo que llaman Casco Viejo, Pueblo Juro. Mira, las primeras construcciones surgieron precisamente en la parte oeste de Campo Oficina, donde estaba la Casa Nueva York, donde estaban las casas de los Bermúdez. Pero la Casa Nueva York surge más o menos ¿en qué época? En el 40. O sea, 1942. O sea, pocos años después. Mi abuelo materno se viene de Soledad, que tenía su negocio, y se viene a establecer ahí al lado de la oficina, en la Casa del Pueblo, que queda alrededor de la oficina. Claro. Ajá. Ese era de tu abuelo. De mi abuelo Rafael García, en la Casa del Pueblo. Está todavía allí. Sí, muchísimo antes de alguien que empezó a hablar del pueblo. Bueno, tenía mi abuelo en la Casa del Pueblo. Correcto. Sí. Y claro, vio el negocio, ¿no? Y su hijo pone la Casa en Nueva York. New York. Era tu tío. Sí. Tu tío abuelo. Mi tío. Tu tío directamente, claro, hermano de tu madre. Sí. Puso la casa en New York. Y con su nombre en inglés tal cual, y ahí llegaban los americanos. Claro, eso fue el primer centro cultural del Tigre, la Casa de Nueva York. Eso tiene toda una historia increíble. Bueno, y por supuesto me imagino que la vorágine de crecimiento fue inmediata. Ahí mismo fue la primera, se inició pues en ese circuito, en la calle Rivas, en la calle... Comenzaron a construirse esas zonas, esas calles. Y tú ves las casitas todavía, por ahí hay casitas muy rurales, muy de esos tiempos. Muy de esos tiempos.
Ha ido cambiando, ¿no? Claro, ahora comienza el crecimiento y entramos en la situación. 33, no se hablaba ni siquiera de repente de que el padre Arias pasara por acá. No, para nada. El padre Arias comenzó a pasar ¿cuándo? Ya cuando surge el petróleo en el 40, 41, porque el padre Arias estaba en Pariaguán. Él era un párroco en Pariaguán. Claro. Después empezó que sí tenía ya unos cuantos años de Claro, fundador. pero era el cura más cercano. Claro. Y entonces venía de Pariaguán a dar misas en el Tigre, en la casita esa que hicieron ahí donde está la iglesia Virgen del Valle. Ahí hicieron un primer templo, una capilla. Y también vino después a San Tomé. Pero entonces el padre tenía todo ese servicio, ¿no? Hasta que vino el padre Romero Matas, que fue después el segundo párroco, ¿no? ¿Ya construida la iglesia no? No, todavía no se había construido. Una vez que se construye la iglesia, el padre Romero Mata se encarga de la construcción, porque ya el padre Arias pasó a San Tomé. Correcto. ¿Y qué era San Tomé? ¿Ya el campo americano? Ya el campo americano. Ahí sí una porque construcción San Tomé- rápida. El San Tomé comienza a hacerse en 1939, junto con la carretera. Claro, explota, revienta el pozo. Ajá. Y su centro de operaciones. 38 y ya el 39 está. ¿Y por qué el centro de operaciones lo colocan tan apartado en ese momento? Es una buena pregunta, pero la información que tengo es que San Tomé es el lugar más alto de la mesa de Guanipa. Buscaron que un clima mejor. Un clima mejor, un poco más alto, y también porque no querían, ellos, como es una cultura distinta y se les estaba formando un pueblo, vamos a ser claros, de campesinos, de gente de un nivel tal que no era el nivel de los técnicos que traían geólogos, ingenieros, etcétera, y entonces ellos tuvieron la necesidad de hacer un pueblito, porque fíjate interesante, San Tomé no es un campo, No, es un San pueblito. Tomé es un pueblito americano, Tiene escuela, tiene iglesia. es un pueblito americano adaptado a la industria Un petrolera. campo es campo oficina. Eso sí es un campo. Correcto. Porque no tienes nada que no sea la vivienda y La y el infraestructura no es comisariato. petrolera, exacto. Pero San Tomé hay iglesia, hay escuela. Todo. Ajá. Entonces, clubes, iglesias, vialidad, hasta plantas de tratamiento, etc. Entonces, San Tomé comienza desde 1939, 1940, y empieza a llegar los ingenieros, empieza a llegar la gente, empieza a hacer el campo. Es interesante, empiezan a traer el material, casi todo el material, aunque se hizo en San Tomé, vino en los Estados Unidos. Hasta el tanque. Ese tanque que está ahí en Capucina, eso lo trajeron de Estados Unidos. Ahora, Aquí nos enseñan muchas cosas. Ahora, esa ruta, inmediatamente me imagino que los primeros puentes para el río Tigres ese. Ajá. Esta lo construyó la compañía. La compañía. Okay. Es que la compañía construyó toda la vialidad. El gobierno no hizo vialidad. Quien hizo la vialidad primaria del estado Anzoátegui y desde el Tigre, San Tomé, hasta Barcelona, fue la empresa. La Golf, que después se transforma en Nene Grande. Correcto. José, buenos días. Adelante con tu comentario. Buenos días. Bájale un poquito el volumen al televisor. Ok, ya le no, felicitaciones al amigo, al invitado, y a usted especialmente, porque veo que están haciendo un resumen muy importante, histórico, en base a lo que teníamos antes y lo que nos habían enseñado las culturas americanas. Lo único que quiero resaltar también, y acoplarlo un poco a eso, que en Ferrominera, en la ciudad de Guayana, también se aplicaron esa misma metodología con el hierro, con el aluminio, con la bauxita, todo lo que tiene que ver el desarrollo tecnológico de Venezuela, fueron inspirados o fueron, como que dice, tecnificados por los gringos. Entonces, eso es lo que busca un país cuando tiene una economía y un desarrollo importante. Gracias, profesor. Gracias, José. Sí, los gringos tienen algo que es que no colonizan. No. Y yo no los llamo gringos. No, claro que no. O sea, Es despectivo. aunque ellos mismos se llaman a veces así. Yo tengo poca complicación a veces. De mucha complicación y de muy poca complicación. Yo me desarrollé eso de los americanos. Tú sabes que cuando uno los llama americanos,
Nosotros nos cuesta decirles americanos. Claro. Nosotros decimos norteamericano o estadounidense. Eso no existe. O sea, no existe nacionalidad estadounidense, no existe nacionalidad norteamericana. Ellos son americanos. Ellos son. Se llaman americanos. Porque le pusieron América a su país. Ese país se llama América. Claro. Cuando O sea, pero nosotros nos sentimos que nosotros somos americanos. No, ellos te están diciendo que tú no eres americano. Claro. Es como los europeos. Claro. Lo que pasa es que allá no hay ningún país que se llame Europa. Pero estos sí agarraron el tema. Ahora, Juan, ya tenemos el espacio, entonces el crecimiento poderoso. Viene tu abuelo, viene otros familiares también, el 39, y me imagino que la vorágine de crecimiento fue bestial entre el 37, porque al 41 ya tienes casi la iglesia. Claro, mira, fíjate. Hace poquito yo estaba leyendo un artículo, uno de los primeros artículos del Tigre, que lo publicó en la revista El Círculo Anaranjado, la misma empresa, ¿no? Que era para los trabajadores de la Vende Grande. Se llamaba El Tigre y el Tigrito, se llama el artículo. 1948. El crecimiento, ponen allí, era la ciudad de mayor crecimiento en toda Venezuela, junto con Caracas. Era el Tigre. Estamos hablando de 1948. Imagínate la velocidad con que venía de lo que porque lo que había era petróleo por todas partes. Petróleo por todas partes. Y aquí aprovecharon mucho los extranjeros que llegaron después de la guerra. Por las primeras migraciones europeas. Sí, europeas. Y sobre todo los italianos, que llegaron en la década de los años 50. Muchísimo. Bueno, se necesitaba mucha gente para la industria petrolera. Y aquí llegaron gente con información, con conocimientos de afuera, que empezaron a poner talleres, industrias. Eran servicios para la empresa, prácticamente. Exactamente. O sea, el petróleo era el centro del crecimiento y de la proyección del país, de la ciudad. Era tanto así que hubo un factor interesante. Aquí, quien le surte el agua al pueblo, porque aquí no hubo un gobierno que llegara y decía, se está haciendo un pueblo, vamos a hacerle la infraestructura al pueblo. No, que sea como sea, era un pueblo minero. Claro. La empresa le surtía el agua al Tigre y le puso unas pilas de agua, ¿no? Pero vieron una vez en que ya empezaron a quitar las pilas. Y entonces se formó un rollo en el centro. Y por cierto, Mauro Barrios me contó, el viejo, me contó este cuento, que fue a hablar con el gerente. Él era en ese tiempo, creo que estaba en la municipalidad. Y entonces habló con el gerente que había problemas y tal. Entonces él pues decía, bueno, pero es que nosotros, nuestra empresa, le decía el gerente, no es para estar resolviendo problemas de infraestructura, eso es una cuestión del gobierno. Para eso nosotros le pagamos a los impuestos, pues. Entonces le dice a Mauro Barrio, bueno, sí, es cierto, pero véanlo de esta manera. Si usted no hubieran tenido la cantidad de gente que hubiese llegado acá a trabajar en la industria petrolera, ustedes no tuvieron que después traer gente de allá, de Estados Unidos, sino ya tenían el personal aquí venezolano. Ustedes se beneficiaron de esa gente. Entonces se queda mirándolo y le dice, yo no lo había visto de esa manera, pero usted tiene razón, y mandó a instalarla. Ahora, en el 33 no había gobierno municipal. Ni en el 34, ni en el 35, ni en el 36, ni en el 37. ¿Cuándo se instala el primer corporación municipal? 47. 10 años después de la rebelión. 10 años después de la rebelión. Lo demás era un pueblo a la deriva. A la deriva, que dependía exclusivamente de la inversión petrolera. De la inversión petrolera. De la empresa petrolera, que era ya la Menegrande. Aquí no llegó. Ya era la Menegrande. Sí, eso ocurrió por la ley antitrust norteamericana en ese tiempo. Aquí no llegó, por ejemplo, el gobierno, o el Estado, mejor dicho, a decir, bueno, se está haciendo un pueblo, vamos a planificar. No. Aquí
aquí no se hizo eso. No fue Diego de Lozada colocando en la plaza de Caracas, mira, Santiago hoy comenzó el 25 de julio de El Diego de Lozada fue la salida del petróleo el 16 de julio. Ese fue el Diego de Lozada, ese fue la espada negra que salió. Ahí nace el club, ahí se antigua. Ahí entra el concepto que tú estás manejando de la gestación y el nacimiento. Que debe celebrarse. Claro, que no ocurrió, claro, y que no ocurrió en otras partes, porque en todas partes llegaba Diego de Lozada, Rosario Ojeda, montaba un palo allí, le daba unos espadazos y decía, bueno, aquí está la cuadrícula de Caracas, o aquí está la cuadrícula de Valencia, la de Barcelona. No, aquí eso fue un parto con comadrona. Lo interesante es que yo me acuerdo cuando el Tigre estaba cumpliendo 50 años, ¿te acuerdas? Sí. Una fecha memorable. Claro. ¿Se acuerda que en la avenida, en ese tiempo, 23 de enero, se construyó hasta un palafito? No, ¿se lo recuerda? Increíble. Ahí va a decir algo y se me fue la idea. En ese momento que se hizo el Tigre. Los 50 años del Tigre. 50 años, sí. No, se me fue la onda. Bueno, pero porque te fuiste a la celebración. Recuerda que eso fue una feria que hubo en la 23 de enero. Claro. Ahí se armó aquel palafito, se llenó incluso de agua en un sector. Yo nunca lo olvido, ese tema. Ajá. Vamos a ver si José tiene aquí algún planteamiento. Dime, José. Sí. Buenos días, profesor. Quería hacerle una pregunta al invitado con su conocimiento y con toda su actitud favorable a cuando había el auge petrolero y tecnológico y la economía estaba avanzando en ese momento. ¿Cómo él compara este tipo de economía que tenían los venezolanos antes, que estaban iniciándose en este momento ya cuando se estaba iniciando la Segunda Guerra Mundial, y sin embargo aquí en Venezuela no afectó tanto a como estamos ahorita en la actualidad? ¿Cómo él ve esos dos puntos de vista? Gracias, Juan. José. No oí bien la pregunta. No, la pregunta es la siguiente: ¿cómo tú comparas la economía del 37, preguerra, y la economía que tiene hoy Venezuela? Wow, esa es una buena pregunta, ¿verdad? Eso podría ser una pregunta para una gente que haya estudiado economía a profundidad en Venezuela, ¿no? Pero lo que yo puedo deducir es que era mejor la economía en ese momento porque vivíamos de la agricultura, del cacao, del café, ¿verdad? Antes del petróleo. Claro, no Tigre. La economía venezolana en general. La economía venezolana, sí. Ahora, se refiere a antes de salir el petróleo. Creo que se refirió fundamentalmente al Tigre, ¿no? Al Tigre, sí. Sí, una economía que... nuestra economía siempre ha estado ligada al petróleo. Claro. Y cuando hemos tenido destellos de temas agrícolas, también tuvimos algunos impactos importantes, claro, pero que no se ha desarrollado. Seguimos dependiendo del petróleo, indudablemente, ¿no? Aquí hubo solamente tal vez unos 20 años que tuvimos de un buen auge agrícola con el maní, claro, pero se vino al suelo, y eso ha sido desafortunado, ha sido nefasto para Venezuela, ¿verdad? Que cuando surgen estas cuestiones de orden de desarrollo en la agricultura, hay fuerzas que van en contra de eso. Por ejemplo, el sabotaje que hubo de los industriales del centro con el aceite, que hizo que el maní se cayera, claro, porque no le gustaba el aceite de maní. No, era otro, el negocio era otro. Era el negocio, y empezaron a traer el aceite de afuera, claro, que le salía más económico, claro, en vez de apoyar a la empresa nacional. Claro. Y eso ha sido parte de... Bueno, porque recuerda que la sustitución de importaciones en un mundo preglobalizado, ¿okay? La CEPAL manejaba un concepto de sustitución de importaciones. Quizás tú podías hacer que los productos importados fueran más costosos con los aranceles, etcétera, pero era una economía petrolera. O sea, en Venezuela eso no iba a surgir porque era muchísimo más barato importar que producir en Venezuela. Entonces, por eso es que se acabó el proceso de sustitución de importaciones, y hoy en un mundo globalizado,
Mira, es de verdad imposible hablar de sustitución de importaciones. Tú te tienes que hacer fuerte en algo, y si no, estás liquidado. Totalmente. Así es. Ahora, es interesante cuando tú empiezas a ver en perspectiva Venezuela en los años 20, comenzando el siglo XX, en la década de 1920, ya que en el 21 y 22 explotan los primeros pozos en el Zulia, ¿no? El Sumaque y el otro que fue el Barrosos II, en Cabimas y en Nene Grande. Eso fue impresionante. Yo leí un artículo de Arturo Repietri que el día que el Sumaque, el Barroso, que fue el Barroso más de petróleo, que hubo hasta 100 metros de altura, o sea, fue tan estruendoso el estallido, 100 metros de altura, estuvo más de 10 días echando petróleo. Fue impresionante. Ahora, Juan, ese evento salió en Caracas, pero la gente no le paró, porque nosotros no conocíamos del petróleo. Sí, bueno, hubo petróleo. el mantonaje caraqueño ni valenciano le interesaba eso. Ellos estaban todavía dependiendo en ese tiempo del cacao y del café. Claro. Y fue así como, no fue muy importante, ¿no? Cuando en el mundo sí fue importante. Claro. Ahora, ya para finalizar, Monagas, el petróleo de Monagas fue primero que el fue primero en Anzoátegui, sí, porque el Quiriquiri número 1 en 1928, correcto. Fíjate, 28, básicamente 10 años antes del reventón, 11 años. Y unos 5 años antes de la explotación, de la perforación. Sí, inclusive la Standard perforó en Quiriquiri y en Caripí. Y tenía otra refinería. Y algo que a veces se nos escapa a nosotros, algo muy importante que ocurrió en el mundo y que los venezolanos lo analizamos mucho después, que fue la ley antitrust, ¿recuerdan? Que fue la que hizo que las hermanas petroleras, las llamadas 7 hermanas, tuvieran que diversificarse y cambiarse y construir empresas distintas y autónomas. Claro. Porque la ley antitrust decía, no, ustedes no me van a controlar el petróleo. Esto tiene que expandirse y de ahí sale la Nene Grande Oil Company. Juan, gracias por habernos acompañado. Oye, gracias por tu invitación, de verdad. Y es un tema para hablar mucho. Claro que sí. Y de verdad, pues, interesantísimo el tema de hoy y la importancia que tiene el 16 de julio para nuestra ciudad. Y tenemos que darle forma a eso. Ojalá que las nuevas autoridades tomen en consideración esta fecha e inclusive la promocionen. Así ¿verdad? Es. Las dos fechas son interesantes. Uno porque la gente celebra cuando se entera que la esposa está en estado y celebra también cuando nace. Gracias, Juan, por habernos acompañado y a ustedes por la sintonía.